Hola, me llamo Fernando y les doy la bienvenida a nuestro canal de crímenes reales. Hoy nos adentraremos en una historia escalofriante sobre identidades ocultas, traumas psicológicos y secretos mortales. Es el caso de Emily y Sarah Daniels, hermanas gemelas cuyo vínculo se rompió por una tragedia. Pero lo que Emily descubrió años después es mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Quédense con nosotros mientras desenredamos una red retorcida de engaños, traiciones y una búsqueda de la verdad que tuvo un precio mortal. El sonido de cristales rotos resonó en las tranquilas calles de Brookside, New Hampshire. El 18 de mayo de 2017, exactamente a las 2:45 de la tarde, Emily Daniels recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su hermana gemela, Sarah, había muerto. Habían pasado 5 años desde el accidente que se llevó la vida de Sarah, pero para Emily, el recuerdo de ese día seguía vivo. La policía lo había calificado de accidente, pero Emily nunca les había creído. Algo no cuadraba. Emily Daniels tenía 32 años. Era diseñadora gráfica y había pasado la mayor parte de su vida en Brookside. Era un pueblo pequeño y pintoresco, el tipo de lugar donde todos se conocían, donde rara vez se guardaban secretos. Al menos eso era lo que la gente pensaba. Emily y Sarah habían crecido allí, inseparables desde su nacimiento. A donde iba una, la otra las seguía. Pero a pesar de lo unidas que eran, Emily siempre había sentido que Sarah ocultaba algo. Había una distancia en los ojos de Sarah durante los meses previos a su muerte, una pesadumbre que Emily no podía explicar. Brookside era una ciudad tranquila en apariencia, con sus calles encantadoras, sus acogedoras tiendas y sus noches tranquilas. Pero debajo de esa calma exterior había secretos oscuros, de esos que solo salen a la luz después de una tragedia. Emily lo sabía mejor que nadie. La casa de su infancia, situada al final de Maplewood Street, parecía el sueño suburbano perfecto. Pero tras las puertas cerradas, la tensión a menudo hervía. Sus padres, siempre centrados en mantener las apariencias, rara vez hablaban de nada que pudiera alterar la imagen de la familia. Emily y Sarah habían aprendido a ocultar sus emociones, especialmente Sarah, que lucía una sonrisa radiante mientras mantenía ocultos sus pensamientos más profundos. Después del accidente, la vida de Emily empezó a desmoronarse. Sin Sarah, se sentía a la deriva, acosada no solo por el dolor, sino por la persistente sensación de que algo en la muerte de su hermana no estaba bien. Sarah siempre había sido tan cuidadosa, tan controlada. ¿Por qué habría estado conduciendo por ese tramo de carretera, sola, a altas horas de la noche? ¿Por qué no había marcas de neumáticos en el lugar de los hechos? Ninguna señal de que hubiera intentado detenerse. Estas preguntas atormentaban a Emily, pero la policía no le había dado más que puertas cerradas e informes finales. Las sospechas de Emily se hicieron más fuertes con el paso del tiempo. Su vida social, que antes era muy ajetreada, se desvaneció y se encerró en sí misma, pasando horas buscando respuestas entre las cosas viejas de Sarah. No fue hasta 5 años después, en el aniversario de la muerte de Sarah, cuando Emily descubrió la primera pista, una fotografía escondida entre las páginas de uno de los viejos cuadernos de Sarah. La fotografía mostraba a Sarah sonriendo, de pie junto a un hombre al que Emily no reconoció. Estaba fechada 2 días antes del accidente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Sarah había escondido esa foto? Mientras Emily miraba la imagen, su corazón se aceleró. Se dio cuenta de que la muerte de Sarah no había sido solo un accidente. Era un secreto que esperaba ser descubierto. La hermana que creía conocer había estado viviendo una vida que Emily no podría haber imaginado. Ahora era junio de 2017. Emily Daniels no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre de la fotografía. Había pasado incontables horas buscando pistas, pero esta era la primera pista real. No podía dejarla pasar. ¿Quién era ese hombre y qué lugar ocupaba en la vida de Sarah? La mente de Emily se llenó de posibilidades, pero una idea estaba clara. La muerte de Sarah no había sido un accidente. Emily comenzó su búsqueda visitando a personas que habían sido cercanas a Sarah. Una de las primeras paradas fue la de la mejor amiga de Sarah, Rachel Montgomery. Rachel había sido una de las últimas personas que vio a Sarah con vida. Habían trabajado juntas en una boutique local en Brookside, un lugar donde Sarah había pasado muchas horas, tanto como empleada como amiga.
Emily sabía que Rachel recordaría algo. El 10 de junio de 2017, Emily conoció a Rachel en un pequeño café cerca de la boutique. Rachel estaba nerviosa. Habían pasado años desde que habían hablado y la conversación se sentía tensa. Después de una pequeña charla incómoda, Emily sacó a relucir la fotografía. La cara de Rachel palideció cuando la vio. «No lo conozco», dijo Rachel en voz baja, pero Emily sintió que se estaba guardando algo. Insistiendo un poco más, Emily mencionó que Sarah había estado actuando de manera extraña antes del accidente. Fue entonces cuando Rachel finalmente se derrumbó. Admitió que Sarah había planeado irse de Brookside. 2 días antes de su muerte, Sarah le había dicho a Rachel que se marcharía, dejando todo atrás. Dijo que estaba lista para desaparecer, susurró Rachel. Dijo que no tenía otra opción, antes de que fuera demasiado tarde. El corazón de Emily se hundió. Esta era la primera vez que había escuchado algo sobre que Sarah quería irse de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿De qué estaba huyendo? ¿Y quién la estaba haciendo sentir que no tenía otra opción? Emily salió del café con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Sarah había tenido miedo de algo, o de alguien, y fuera lo que fuera, era lo suficientemente grande como para hacerla querer desaparecer. Unos días después, el 14 de junio de 2017, Emily encontró otra pista. Mientras revisaba los viejos extractos bancarios de Sarah, notó algo extraño. En las semanas previas a su muerte, Sarah había estado retirando grandes cantidades de efectivo, miles de dólares, retirados en pequeñas cantidades. Emily también descubrió que Sarah había estado enviando dinero a una cuenta desconocida. El nombre de la cuenta era MG, pero no había más información. Emily necesitaba ayuda para rastrearlo. Se puso en contacto con un investigador privado llamado Dean Reynolds, que era conocido en la zona por descubrir información difícil de encontrar. Cuando Emily le mostró los registros bancarios, no dudó. «Quienquiera que sea MG, no se esconde muy bien», dijo Reynolds con confianza. «Investigaré y veré qué puedo encontrar». Mientras esperaba el informe de Reynolds, Emily continuó con su propia investigación. Visitó el lugar del accidente de Sarah, un tramo solitario de la carretera a las afueras de Brookside. La policía había dicho que Sarah había perdido el control de su coche, pero mientras Emily estaba allí, sintió que algo no iba bien. La carretera era recta y estaba despejada. No había marcas de derrape ni señales de lucha. No parecía que alguien hubiera perdido el control. Parecía que alguien se lo había quitado. Las sospechas de Emily se hicieron más fuertes. Mientras caminaba por el arcén de la carretera, encontró un pequeño trozo de cristal roto, demasiado lejos del lugar del accidente para ser parte del accidente. Lo recogió y se lo guardó en el bolsillo, sin estar segura de lo que significaba, pero sabiendo que podía ser importante. Más tarde esa semana, el 19 de junio de 2017, Reynolds llamó a Emily con el primer gran descubrimiento. La cuenta a la que Sarah había estado enviando dinero pertenecía a un hombre llamado Matthew Grayson, una figura adinerada pero controvertida de Brookside. La familia de Grayson era conocida por su influencia en la ciudad, pero también estaba vinculada a rumores de negocios turbios y transacciones bajo la mesa. El propio Grayson había estado involucrado en varias disputas legales, aunque nunca se había solucionado nada. Matthew Grayson nunca había sido mencionado en ninguno de los informes policiales sobre la muerte de Sarah. Pero ahora, él estaba en el centro de la investigación de Emily. Emily decidió enfrentarse a Grayson. Lo encontró en un club de campo local, donde se sabía que pasaba las tardes. Cuando se acercó a él y le preguntó por Sarah, la miró con ojos fríos y desinteresados. «No sé de qué estás hablando», dijo Grayson quitándole importancia, pero Emily podía ver a través de su actuación. Había algo que no estaba diciendo. Emily lo presionó, mostrándole la fotografía de Sarah con el hombre que ahora sabía que era él. Su rostro apenas se inmutó, pero sus ojos se oscurecieron. Grayson se inclinó hacia ella, en voz baja. «Los accidentes ocurren», dijo, con una leve sonrisa asomándose a sus labios. «Tal vez deberías dejar el pasado donde pertenece». El corazón de Emily se aceleró. Grayson claramente estaba ocultando algo, pero sin pruebas no tenía nada. Necesitaba más. El 24 de junio de 2017, Emily fue al antiguo apartamento de Sarah,
desesperada por encontrar más pistas. Ya lo había revisado antes, pero esta vez fue más minuciosa. Escondida debajo de una tabla suelta del suelo, Emily encontró una pequeña caja fuerte. Dentro había un documento de identidad falso con la foto de Sarah, un teléfono de prepago y una nota que la dejó helada hasta los huesos. La nota decía: «No puedes confiar en nadie, ni siquiera en la familia». Las manos de Emily temblaban mientras sostenía la nota. ¿En qué había estado involucrada Sarah? ¿Y qué quería decir con no confiar en la familia? El teléfono de prepago no funcionaba, pero Emily lo llevó a una tienda de electrónica local para ver si podían recuperar algún dato. El 1 de julio de 2017, Emily tenía una idea completa de lo que Sarah había estado ocultando. El teléfono quemador contenía grabaciones de las conversaciones de Sarah en las semanas anteriores a su muerte. En una de las grabaciones, Sarah estaba hablando con Matthew Grayson. «Me voy», dijo la voz de Sarah. «No puedo seguir con esto. Es demasiado peligroso». La respuesta de Grayson fue escalofriante. «No puedes irte así como así, Sarah. Todos tenemos un papel que desempeñar». El último mensaje en el teléfono fue el que más atormentó a Emily. Era la voz de Sarah, llena de desesperación. «Me va a matar. Lo sé. Si me pasa algo, no fue un accidente». Emily no podía dejar de temblar. Sarah sabía que su vida estaba en peligro, pero nadie la había creído. Y ahora, Emily estaba viviendo la pesadilla de su hermana. Las mismas personas que habían silenciado a Sarah venían por ella, pero no podía huir para siempre. Tenía que desenmascarar a Grayson. Necesitaba a alguien fuera de Brookside, alguien lo suficientemente poderoso como para derribarlo. Emily se puso en contacto con Lisa Connor, una periodista que había conocido durante una investigación anterior sobre corrupción. Lisa era conocida por desenmascarar a criminales de alto perfil, y Emily confiaba en ella. El 7 de julio de 2017, Lisa aceptó reunirse con Emily en un restaurante a las afueras de la ciudad. Emily le entregó la carpeta y el teléfono, explicándole todo. Lisa se sorprendió por la magnitud de la corrupción, pero no dudó. Prometió llevar la evidencia al FBI. 2 días después, el 9 de julio, el FBI inició su investigación. Actuaron con rapidez, confiscaron los bienes de Grayson e interrogaron a miembros clave de su operación. Pero Grayson no se rendiría fácilmente. Tenía demasiada gente bajo su control, y Emily sabía que su lucha aún no había terminado. Esa misma noche, Emily recibió un mensaje anónimo. Era breve, de apenas 2 palabras, pero la dejó helada. «Testifica, muere». La mente de Emily corría a toda velocidad. Grayson tenía los ojos puestos en todas partes y se le estaba acabando el tiempo. El FBI se acercaba, pero Grayson todavía tenía el poder. Tenía que mantenerse a salvo hasta que la investigación estuviera completa, pero con cada día que pasaba, el peligro crecía. A medida que avanzaba la investigación, Emily no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su familia estaba involucrada de alguna manera. La nota que había encontrado en el apartamento de Sarah, advirtiéndole que no confiara en nadie, ni siquiera en su familia, seguía dando vueltas en su mente. ¿Qué había querido decir Sarah? ¿Quién de su familia podría haber sido parte de esto? La comprensión golpeó a Emily con fuerza. Su madre, Carol Daniels, siempre había sido distante sobre la muerte de Sarah, restándole importancia como un accidente e insistiendo en que Emily lo dejara pasar. Ahora, Emily se preguntaba si Carol sabía más de lo que dejaba ver. ¿Podría su propia madre haber sido parte del encubrimiento? Emily no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. El siguiente paso estaba claro. Tenía que testificar. El FBI la necesitaba para cerrar el caso contra Grayson, pero hacerlo podía significar arriesgar su vida. Grayson había dejado clara su amenaza. Si subía al estrado, no viviría para ver que se hiciera justicia. El 15 de julio de 2017, Emily estaba afuera del juzgado, con las manos temblorosas. Sabía que cruzar esas puertas lo cambiaría todo. El corazón de Emily latía con fuerza mientras salía corriendo del estacionamiento. Dean Reynolds estaba muerto, y ahora sabía que ella era la siguiente. No miró atrás. Con la carpeta apretada con fuerza bajo el brazo y el teléfono quemador en el bolsillo, corrió hacia las sombras
esperando que quienquiera que hubiera disparado ese tiro no la atrapara. Era el 5 de julio de 2017, una fecha que Emily nunca olvidaría. Ahora no podía confiar en nadie en Brookside, ni siquiera en la policía. La influencia de Grayson era demasiado grande, y su única posibilidad de supervivencia era permanecer oculta el tiempo suficiente para averiguar cuál sería su próximo movimiento. Se dirigió a un pequeño motel en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero era seguro por el momento. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y la atrincheró con una silla. Su mente estaba a 1000 por hora. Reynolds había encontrado algo lo suficientemente importante como para que lo mataran. Emily se sentó y abrió la carpeta. Lo que encontró fue peor de lo que podría haber imaginado. Los documentos revelaban una vasta red de corrupción, toda vinculada a Matthew Grayson. No se trataba solo de lavado de dinero. Grayson había estado realizando negocios ilegales durante años, utilizando la reputación de su familia como escudo. Pero más que eso, los papeles detallaban cómo Sarah se había involucrado. Grayson la había reclutado, atrayéndola con promesas de riqueza, pero cuando Sarah quiso salir, las cosas se pusieron peligrosas. Sarah había sido una pieza clave en una de las operaciones de Grayson. Había estado manejando transferencias de dinero, algunas de las cuales estaban vinculadas a cuentas en el extranjero. Pero después de darse cuenta de lo profunda que era, Sarah había tratado de echarse atrás. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Grayson había enviado gente para seguirla, vigilar cada uno de sus movimientos. Y cuanto más intentaba escapar, más atrapada estaba. Las grabaciones del teléfono quemador contaron el resto de la historia. En una, Sarah confrontó a Grayson, con la voz temblorosa por el miedo. «No me importa lo que quieras», dijo Sarah. «Ya terminé. Me voy». La respuesta de Grayson fue fría y calculada. «Nadie se va, Sarah. Sabes demasiado. Si te alejas, no podré protegerte». El último mensaje del teléfono fue el que más atormentó a Emily. Era la voz de Sarah, llena de desesperación. «Va a matarme. Lo sé. Si me pasa algo, no fue un accidente». Emily no podía dejar de temblar. Sarah sabía que su vida estaba en peligro, pero nadie la había creído. Y ahora, Emily estaba viviendo la pesadilla de su hermana. Las mismas personas que habían silenciado a Sarah venían por ella, pero no podía huir para siempre. Tenía que desenmascarar a Grayson. Necesitaba a alguien fuera de Brookside, alguien lo suficientemente poderoso como para derribarlo. Emily se puso en contacto con Lisa Connor, una periodista que había conocido durante una investigación anterior sobre corrupción. Lisa era conocida por desenmascarar a criminales de alto perfil, y Emily confiaba en ella. El 7 de julio de 2017, Lisa aceptó reunirse con Emily en un restaurante a las afueras de la ciudad. Emily le entregó la carpeta y el teléfono, explicándole todo. Lisa se sorprendió por la magnitud de la corrupción, pero no dudó. Prometió llevar la evidencia al FBI. 2 días después, el 9 de julio, el FBI comenzó su investigación. Actúan con rapidez, confiscando los bienes de Grayson e interrogando a miembros clave de su operación. Pero Grayson no se dejaba vencer fácilmente. Tenía demasiada gente bajo su control, y Emily sabía que su lucha aún no había terminado. Esa misma noche, Emily recibió un mensaje anónimo. Era breve, solo 2 palabras, pero la dejó helada. «Testifica, muere». La mente de Emily corría. Grayson tenía los ojos en todas partes, y se le estaba acabando el tiempo. El FBI se acercaba, pero Grayson todavía tenía el poder. Tenía que mantenerse a salvo hasta que la investigación estuviera completa, pero con cada día que pasaba, el peligro crecía. A medida que avanzaba la investigación, Emily no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su familia estaba involucrada de alguna manera. La nota que había encontrado en el apartamento de Sarah, advirtiéndole que no confiara en nadie, ni siquiera en su familia, seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué había querido decir Sarah? ¿Quién de su familia podría haber participado en esto? La realidad la golpeó con fuerza. Su madre, Carol Daniels, siempre había sido distante con respecto a la muerte de Sarah, restándole importancia como un accidente e insistiendo en que Emily lo olvidara.
Ahora, Emily se preguntaba si Carol sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Podría su propia madre haber participado en el encubrimiento? Emily no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. El siguiente paso estaba claro. Tenía que testificar. El FBI la necesitaba para cerrar el caso contra Grayson, pero hacerlo podía significar arriesgar su vida. Grayson había dejado clara su amenaza. Si ella subía al estrado, no viviría para ver que se hiciera justicia. El 15 de julio de 2017, Emily estaba afuera del juzgado, con las manos temblorosas. Había llegado hasta allí, pero el peso de la amenaza de Grayson todavía pesaba sobre ella. «Testifica, muere». Las palabras resonaron en su mente, pero sabía que no tenía otra opción. Sarah había muerto tratando de escapar, y Emily no iba a permitir que su muerte fuera en vano. Respiró profundamente y cruzó las puertas del juzgado. Dentro, la atmósfera era tensa. El FBI había reunido pruebas suficientes para acusar a Matthew Grayson de asesinato, lavado de dinero y conspiración, pero el testimonio de Emily era crucial para sellar su destino. Sin ella, había una posibilidad de que pudiera salir libre. Cuando subió al estrado, la sala pareció encogerse. Grayson estaba allí, sentado tranquilamente en la mesa de la defensa, con una expresión indescifrable. Sus ojos siguieron a Emily, pero ella se negó a mirarlo directamente. En cambio, se concentró en la fiscal, Samantha Kelly, que la había estado preparando para este momento. Kelly le pidió a Emily que le contara todo lo que había descubierto: la participación de Sarah en las operaciones de Grayson, las amenazas y el miedo que había consumido a su hermana en los días previos a su muerte. Emily habló con claridad, aunque su voz tembló cuando describió la última grabación en el teléfono de Sarah. «Me va a matar. Lo sé. Si me pasa algo, no fue un accidente». La voz de Emily se quebró mientras repetía las palabras de Sarah. La sala del tribunal quedó en silencio. Nadie se movió mientras Emily describía el hallazgo de la carpeta oculta, el teléfono quemador y el enfrentamiento final con Dean Reynolds, justo antes de que lo mataran. Le contó al tribunal sobre el disparo, la persecución y la amenaza que había hecho Grayson. «Los accidentes ocurren». El abogado defensor intentó desacreditarla, sugiriendo que Emily estaba imaginando conexiones donde no las había. Insinuó que Sarah había sido inestable, que su paranoia había nublado su juicio. Pero Emily se mantuvo firme, su dolor reemplazado por determinación. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. Después de horas de testimonio, Emily bajó del estrado. Podía sentir la fría mirada de Grayson sobre ella, pero se negó a mirarlo. En cambio, se concentró en los agentes del FBI que habían prometido protegerla. Ahora estaba en sus manos. El juicio continuó durante las semanas siguientes, con más testigos que se presentaron, reforzados por el coraje de Emily. Las pruebas se acumulaban, y el imperio cuidadosamente construido por Grayson comenzó a desmoronarse. Pero Emily sabía que aún no había terminado. Incluso tras las rejas, el alcance de Grayson se extendía mucho más allá de la sala del tribunal. El 3 de agosto de 2017, cuando el juicio se acercaba a su fin, Emily recibió otro mensaje. Esta vez, se deslizó por debajo de la puerta de su habitación de hotel. La abrió lentamente, con el corazón palpitando con fuerza. La nota estaba escrita a mano, y era un escalofriante recordatorio del poder de Grayson. «No estás a salvo. Él sigue mirando». Emily sintió que se le encogía el estómago. Había estado bajo protección del FBI desde que comenzó el juicio, pero no importaba. Grayson todavía tenía gente afuera, gente dispuesta a hacer lo que él quisiera. La vida de Emily nunca sería la misma, pero no podía dejar que el miedo la controlara. La verdad tenía que salir a la luz. Al día siguiente, 4 de agosto de 2017, el jurado emitió su veredicto. Culpable. Matthew Grayson fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato, conspiración y blanqueo de dinero. La sala del tribunal estalló de emoción cuando se leyó la sentencia en voz alta. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Emily se sentó en silencio en el fondo de la sala, sintiendo el peso de todo aquello. Grayson iría a prisión, pero sabía que su lucha no había terminado.
Su imperio podría ser desmantelado, pero las amenazas persistirían. Había desenmascarado a un hombre peligroso, y siempre habría gente que la querría silenciar. Después del juicio, Emily visitó la tumba de Sarah por primera vez desde que descubrió la verdad. Era un día tranquilo y nublado, y mientras estaba allí, sintió una sensación de cierre. Durante 5 años, había estado atormentada por preguntas sin respuesta, pero ahora, al menos, sabía la verdad. Sarah no había muerto en un simple accidente. Había sido víctima de la codicia, el control y la traición. Emily se arrodilló junto a la tumba y colocó una rosa blanca sobre la piedra. «Lamento que me haya llevado tanto tiempo», susurró. «Pero ahora lo sé todo». Mientras se ponía de pie, el viento se levantó un poco y por un breve momento, Emily sintió la presencia de Sarah a su lado. No fue un cierre como ella había imaginado, no había vuelta atrás a la vida que tenía antes, pero fue un comienzo. Había hecho lo que Sarah no pudo. Había luchado y había ganado, pero el costo había sido alto. Mientras se alejaba de la tumba, Emily supo que su vida nunca volvería a la normalidad. Había descubierto demasiado. Había visto demasiados rincones oscuros de Brookside que la mayoría de la gente nunca entendería. La sombra del imperio de Grayson la seguiría durante años, pero al menos había sacado la verdad a la luz. A finales de agosto de 2017, Brookside había cambiado para siempre. El imperio de Matthew Grayson, antes intocable, se había derrumbado y con él la ilusión de seguridad en ese pequeño pueblo. La gente que le había temido durante años finalmente era libre, pero para Emily Daniels, la libertad tenía un precio. Aunque Grayson estaba encerrado, su influencia aún persistía, una sombra sobre su vida. Emily se mantuvo cautelosa, siempre mirando por encima del hombro, pero sabía que había hecho lo correcto. Había descubierto la verdad sobre la muerte de su hermana, y había derribado a un hombre que creía que podía controlarlo todo, y a todos. El precio de la justicia había sido alto, pero estaba dispuesta a pagarlo por la memoria de Sarah. En los meses siguientes, el FBI desmanteló los restos de las operaciones de Grayson y arrestó a varios de sus asociados. Emily mantuvo un perfil bajo y optó por vivir en silencio y lejos del ojo público. Su vida había dado un vuelco, y aunque sabía que tal vez nunca se sentiría completamente segura, había encontrado un nuevo sentido de propósito. Una última visita a la tumba de Sarah ayudó a Emily a encontrar el cierre que necesitaba. De pie, sola, susurró las palabras que había estado esperando decir durante años. «Ahora eres libre, Sarah. Las dos lo somos». Cuando Emily salió del cementerio ese día, supo que su viaje no había terminado del todo. Siempre habría recordatorios de lo que había descubierto y llevaría el peso de ello con ella. Pero había enfrentado la oscuridad y había salido del otro lado, más fuerte que antes. Y aunque el camino que tenía por delante seguía siendo incierto, ya no huía de la verdad. Y esa es la trágica historia de Emily y Sarah Daniels, una historia de vidas ocultas, secretos oscuros y el precio que hay que pagar para descubrir la verdad. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia está involucrada en una conspiración? ¿Crees que Emily tomó la decisión correcta, aun sabiendo el peligro que enfrentaría? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más casos de crímenes reales apasionantes. Gracias por verla y no te pierdas nuestro próximo episodio, porque a veces la verdad es más oscura que la ficción.